Gracias al Señor, una alabanza de júbilo, de cántico por este tiempo que hemos compartido de alabanza y de adoración. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su fidelidad. Vamos a concentrarnos por un tiempo, vamos a seguir concentrados en la Escritura. Por favor, pongamos, si no puso alguien el móvil en silencio, que lo ponga en silencio. Le damos gracias al Señor que podemos estar en esta tarde aquí. Cada tarde, cada martes, cada jueves, cada reunión que hacemos no es una más, sino que es igual de especial en su presencia, igual de necesario, igual de imprescindible. Así que continúo orando al Señor en el nombre bendito de Jesús. Clamo al Padre por medio de su Hijo, en el cual hemos sido aceptos en el amado, con la necesidad de escuchar su voz, de verte, de oírte, de escucharte, de conocerte, amado Señor, dueño de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra vida. Queremos ser un pueblo que te siga, que te honre, que te alabe, no solamente de labios, sino con el corazón, un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Padre, oramos para que tú, Señor, traigas espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento con el poder de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Oramos, Señor, para que pidiendo, Señor, la necesidad del alimento, Señor, de la leche espiritual, del alimento sólido, Señor, cada uno conforme a lo que necesitamos, Padre. Oramos para que tú pongas, escribas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo, glorioso. ¿Sabéis algo? El Evangelio son las buenas noticias, son la salvación en Cristo. Hay una salvación eterna. Sin Cristo estamos en un estado de condenación. Dios no nos condena, sino que sin Él directamente ya estamos en un estado de condenación por causa del pecado. El Evangelio nos revela el poder de la salvación, que está basado en la vida justa de Cristo, es en su justicia, es ahí donde somos justificados, donde nuestros pecados son expiados, donde nuestra culpa es satisfecha porque Él la lleva, Cristo la llevó en la cruz, nuestro castigo, nuestra culpa, la ira de Dios, y se nos da, el Padre nos da la reconciliación. Aunque todo es la cruz y todo es el sacrificio de Jesucristo, pero ese es el acceso, es el atrio, es la puerta, es la entrada, es el acceso. Y mucha gente se queda ahí. Muchas veces nos quedamos ahí. Lo que realmente nos preserva a nosotros, lógicamente, es el poder del Espíritu Santo, es vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, vivir confiados en nuestra devoción con el Señor. Pero realmente lo que nos va a guardar en estos postreros tiempos va a ser la manera en cómo tú pises, en la manera en cómo tú camines, en la manera en cómo tú avances. El Señor ya lo hizo, el Señor ya pagó, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, Él te predestinó para ser hecho conforme a la imagen del Hijo, Él te conoció, te llamó, te predestinó, te justificó, te glorificó. O sea, el Señor hizo una obra consumada, pero
lo que realmente a nosotros nos preserva y nos va a preservar a lo largo de todo el recorrido, de toda nuestra carrera en la fe, es cómo nosotros realmente estemos posicionados, realmente cómo, o sea, va a ser un pueblo entendido el que va a soportar, va a ser un pueblo entendido el que va a acabar la carrera. Créanme que, o sea, a lo largo de la historia o inclusive en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban en su presencia, viendo la multiplicación de los panes, viendo la gloria del poder de Dios, todo eso estaba muy bien, pero cuando la gente tropezaba, caía, se apartaba, blasfemaba, cuestionaba, era en la enseñanza, era en la escritura, era donde la gente no se exponía. Era donde realmente la gente rechazaba, se extraviaba por sus propios criterios, su propia filosofía, los conflictos emocionales, porque sus vidas eran expuestas a la luz de la Escritura. Pero no es fácil cuando nos sentamos a la luz de la Escritura, cuando exponemos nuestras motivaciones, cuando el Señor nos habla, nos da la dirección, pero yo creo que lo más hermoso que hay es que el Señor nos hable, y creo que lo peor que hay es que el Señor no nos hable, no nos diga. Así que yo quiero compartir hoy en Segunda de Pedro. Y vamos a leer a partir del versículo 3, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hasta aquí, mis amados. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, y para hablar en el contexto, lo que el texto viene hablando desde el versículo 1, fíjense, mis hermanos, cómo lo que Pedro comienza diciendo es a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo la preciosa fe. Así es como comienza. Es como dice en Primera de Pedro en el capítulo 1, que la fe es más preciosa que el oro. O sea, la esencia del texto recae sobre la fe, que es más preciosa que el oro refinado. Así que dice que nosotros hemos alcanzado la fe por la justicia de Cristo. O sea, nosotros alcanzamos la fe por la justicia de Jesucristo. Así que el texto que hemos leído nos viene hablando a nosotros, en el cual nosotros estamos experimentando una naturaleza divina, una nueva naturaleza espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Los cristianos son cristianos porque han nacido de nuevo, porque Dios el Padre ha engendrado una nueva vida. Aleluya, así que la Escritura dice que somos hechura de Dios en Cristo Jesús.
O sea, es decir, lo que la Biblia está enseñando y le está mostrando al mundo es que hay una recreación, es que hay una obra sobrenatural de parte de Dios en aquel que crea en Jesucristo, y Él usa el Espíritu Santo con el poder de su palabra, y Él viene creando, haciendo todas las cosas nuevas, poniendo una nueva genética, una nueva identidad. Así que este suceso lo que hace posible fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: esto sucede para que ustedes puedan ver y entrar al reino de los cielos. O sea, fue lo profetizado por Ezequiel, por Jeremías, los antiguos profetas. Vienen unos días, y son estos, en los cuales el Dios del cielo, el Dios de Israel, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, va a poner un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, y Él mismo va a poner su palabra en vuestra mente y en vuestro corazón. Eso es lo que está moviendo al verdadero pueblo de Dios. Es una mente nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, por el poder del Espíritu Santo en la palabra. Él es el consolador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, nuestro ayudador, Él es nuestro Padre aquí, Él está ejerciendo como Padre. Por eso el Señor dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Así que fíjense cómo comienza el texto. Así que la Biblia describe esta nueva naturaleza, esta nueva genética en la justicia y en la santidad del Señor. O sea, hay unas características que definen esta vida, que evidencian esta vida. La Biblia en sí misma, la Escritura, es la leche espiritual, es el alimento. O sea, si tú puedes mirar a las horas de tu comida, la Biblia es la comida de esa nueva vida, es la leche espiritual, el alimento sólido. Ojalá comiéramos tanto la palabra como comemos en la mesa. Estuviéramos mucho más desarrollados, mucho más crecidos, y sería tremendo. O sea, pero esto va más allá de una lectura, aunque es el alimento, pero de acuerdo a la piedad, el texto encierra algo más profundo, encierra un misterio. Y nosotros necesitamos saber, los que estamos en Cristo, cuál es nuestra identidad, necesitamos saber cuál es nuestra genética, diferenciarla, detectarla, para que podamos ser partícipes de ella. Porque esto no es algo simplemente que viene y Dios hace, sino es una implicación en la que el texto nos dice que para que podamos ser participantes. Y entonces condiciona el texto y dice correr de la corrupción que hay en el mundo. O sea, Dios quiere darnos un corazón y un espíritu nuevo. O sea, poner sus leyes y escribirlas en nosotros. O sea, hay un comienzo, hay un principio, como la de un recién nacido, que tiene una genética, que tiene una nueva vida, pero que está por desarrollarse, que está por crecer. Así que esto es lo maravilloso que se le ha dado a la sociedad en el mundo. Esto es lo hermoso, y esto es lo que va a preservar realmente al mundo, porque lo que realmente, según las cosas vayan creciendo de nivel y las cosas se vayan potenciando, no tanto en el mal, sino también en lo del Señor, lo que va a manifestarse, lo que va a permanecer, va a ser la medida de Cristo en ti. Por eso dice que cuando Él venga va a recoger lo suyo, cuando Él venga se va a manifestar qué hay en cada uno, dice. Cuando yo venga, cada uno se va a manifestar lo que hay. O sea, qué triste es que el Señor venga y la luz que hay en nosotros, esto es como las luciérnagas, que se alimentan con la luz y ellas prenden, son como fluorescentes, ¿no? O como la luna que toma luz del sol. O sea, que el Señor venga y veas un hermano que resplandece y tú seas tenue por tu tibieza, por tu frialdad, y tú te mires y digas: yo no resplandezco como este.
¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a toda persona, nos vamos a dar cuenta realmente de cómo nosotros relucimos. Entonces, este texto nos da a nosotros unos principios, unas características para no caer jamás, dice, para tener una puerta amplia, que se nos otorgue una puerta amplia para entrar, una elección de nuestra vocación, igual como fuimos nosotros llamados. Y da principios y da características para ser partícipe de esa nueva naturaleza divina, para que nosotros podamos correr de la corrupción del mundo. Así que el mismo texto nos da la estrategia. Así que nosotros necesitamos que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra lealtad esté permaneciendo en Cristo. Fíjate que hay 8 cualidades que son las que nos garantizan permanecer en Cristo, que es la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Nos gustaría que viéramos eso por un momento. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amén, aleluya. Fíjate cómo este versículo enfatiza la provisión plena de lo que Dios le ha dado para la vida del creyente. O sea, en nuestra relación personal con el Señor encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. El texto nos implica no solamente en un estilo de vida piadosa, sino que nos implica en una genética, en una identidad, en una recreación. O sea, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo 4 es tremendo, el 3 y el 4, o sea, es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, es el poder divino de Dios que nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento. Es decir, que el poder de Dios se despliega a través del conocimiento de Dios, de conocer a Dios, de hacerte uno con Dios, de Dios revelándote su palabra, su escritura, la vida del cielo, viniendo el reino de Dios. O sea, hay un poder que se despliega a través del conocimiento, de conocer al Señor. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que esa misma palabra excelencia es también la palabra virtud, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Para que lleguéis a ser participantes. O sea, hay que participar, hay que formar parte, hay que desarrollar, hay que vivir, hay que experimentar esta vida. Corriendo, huyendo de la corrupción que hay en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en tu propia carne, en tu propia vida, en nuestra propia carne, huyendo de lo que hay, quitándolo, cortándolo, desechándolo. Así que fíjense que el texto no enfatiza tanto en la eternidad, no está enfatizando tanto en la eternidad. Era lo que decía al principio, que cuando nosotros estemos con el Señor, aunque la palabra es eterna, pero no nos va a hacer falta una Biblia allí, porque lo que va a permanecer va a ser el amor. O sea, la fe, que es por el oír la palabra, que es en sí la medida de la palabra de Dios en nosotros. No, aunque el Señor es el lobo, es la palabra, es el verbo hecho carne, pero aquí se está hablando de en la tierra. Por eso entreteje, corran de la corrupción que hay en el mundo. Entonces el Señor lo que nos está alertando, o de lo que nos está capacitando, nos está impartiendo, es para nuestra participación en la fe, unidos con Cristo aquí en la tierra.
Porque el creyente comparte la vida de Dios por medio de Cristo, con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Por la gloria y la excelencia de Cristo, vosotros tenéis grandísimas promesas a través del conocimiento de aquel que os llamó. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto es tremendo. Esto es una realidad. Esto es algo que se materializa en nuestras vidas. Pero es como muchos teólogos dicen, los textos, cuando tú los estudias, y tú estudias la Biblia, es como un puzzle. Tú tienes que ir haciéndole el puzzle a las enseñanzas del Señor para poder visualizar el cuadro, visualizar lo que el Señor nos quiere decir. Así que, para que tome forma en nosotros. Así que, dice, y por esto mismo necesitamos poner toda nuestra diligencia. O sea, fíjense, es como tienes que concentrarte en esto, tienes que ser diligente, responsable, para añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, tenemos una fe viva, gloria a Dios, como base para nuestro desarrollo personal en Cristo. Pero esa fe, ahí hay que progresar, ahí hay que avanzar. Tú puedes decir, yo por la fe estoy aquí, por la fe estoy allá, y por la fe yo hago, y hago, pero recuerden que con el Señor siempre tú llegas a un sitio, y una vez que llegas a un sitio, comienzas en un principio, y llegas otra vez, y con el Señor siempre vamos de poder en poder, de gloria en gloria, vamos avanzando, vamos progresando, extendiéndonos a lo porvenir, es una carrera progresiva hacia adelante. Fíjate que el progreso es añadir a la fe. O sea, todo lo que va a sostener estos 7 principios siguientes es la fe. O sea, va a reposar sobre la fe. Así que cuando nosotros hablamos de estos 8 principios y para analizarlos un poco y para verlos, la fe nos habla de la credibilidad que tú le das a la palabra. Es tu confianza. O sea, tú confías, tú le das credibilidad a la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida. Una vez que tú le das la credibilidad, tú confías en la palabra y luego eres fiel. Esa fidelidad te hace andar en aquello que la palabra te dijo, a la cual tú dejaste tu confianza, a la cual tú le diste la credibilidad. Por eso es confianza, es fidelidad. Así que vosotros sabéis que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es la medida de la palabra de Dios que haya cabida en nuestros corazones. Por eso es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Porque la palabra de Dios es profética. Tú estás viendo algo que todavía en ti no se ha realizado, pero si tú te metes en una búsqueda sincera, pidiendo, buscando, esperando, creyéndole a Dios, tú vas a recibir lo que viene en la Escritura. Por ejemplo, Maribel, tú le has dicho al Señor alguna vez que quieres andar por encima del agua. Por ejemplo, ¿dónde está tu fe? Le has dicho, ¿quieres subir al tercer cielo? ¿Dónde está tu fe? ¿O dónde está la mía? O sea, es decir, la fe por el oír la palabra. Si a mí la palabra me está diciendo algo, ese algo se puede materializar en mi vida. O sea, ¿dónde está nuestra fe para orar por los enfermos? Para evangelizar, para profetizar, yo no sé, la Biblia en esencia es la sustancia de la fe. ¿Cómo yo se lo estoy pidiendo? ¿Cómo yo estoy confiando? ¿Cómo yo estoy esperando que venga? ¿Qué tipo de carácter tengo después de mis años? ¿Qué medida de Cristo hay?
cómo yo lo estoy pidiendo, cómo yo lo estoy buscando, cómo estoy afrontando mi vida cotidiana. O sea, eso es fe, es creerle a Dios que a mí me ha dado una medida de lo que es Cristo. Es como un esqueje, que tú lo siembras de una planta y lo que nace en ti es Cristo. Levántate y resplandece porque tu luz ha venido sobre ti, pero esa luz es Cristo. El Espíritu Santo ha venido con todo su carácter y deidad, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, poder, de conocimiento y de temor. ¿Qué carácter estamos desarrollando? ¿En qué medida? ¿A qué altura estamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo callamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo el Señor? O sea, es tremendo. O sea, lo que nos habla la fe. O sea, el Señor me estaba haciendo ver, o sea, cómo ustedes están buscando la herencia. Cómo tú, Señor, ayúdame a ver el mundo espiritual. Ayúdame a ver qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que permanecer. Guíame en mi forma de culto. Cuántas horas tengo que estar adorando, buscando, estando en la presencia. ¿Qué es lo que tengo que quitar? Y el Señor te va llevando, apaga la tele. Fuera tele, no pierdas tiempo en redes sociales, no lo hagas por aquí. Es un ejemplo, no digo en cuestión de nadie. Es aplicado a todo porque todos estamos expuestos a eso. Pero te quiero decir, lo mismo el Señor, yo que sé, te dice otra cosa o te guía de una forma diferente. Pero, o sea, hay tantas cosas y tenemos tan poco. Pero es porque pedimos y no pedimos bien. No, el asunto, o sea, lo que Dios nos da a entender aquí en la fe es que la palabra es profética, la sustancia de nuestra fe y tiene cumplimiento. O sea, debiéramos nosotros estar apasionados, no con las noticias, no con los recursos de la humanidad, no con la provisión terrenal, o sea, no es tanto eso, es cómo va a venir el reino, cómo yo puedo ver a Cristo, caminar con el Señor, cómo yo puedo tener el corazón del Padre, la visión del Señor. ¿Cómo puedo yo realmente resistir, avanzar, ver el mundo espiritual, que Dios me use echando fuera demonios, que tenga yo verdaderamente una autoridad? O sea, nosotros abrimos la Escritura, todos los testimonios, el rey David, Josué, Samuel, no sé, todos los hombres del Señor, nuevos testamentarios. Hay tantas cosas que revela la Escritura y lo reducimos a muy poco. Y por eso parece como que la iglesia, pues quizá un horario, una predicación, un estudio, No, en cada palabra hay misterios, hay claves. Hay dirección hacia Cristo, hay impartimiento de su reino, hay esencia de la fe en sustancia que te alimenta, que te guía. Así que la Biblia, como estábamos diciendo, es la sustancia de nuestra fe. Y fíjense que nosotros somos herederos, pero nuestra herencia está aquí. Aquí está nuestra herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo. Fíjate que yo me di cuenta entre tantos detalles como nos hemos dado cuenta seguramente que todos los que estamos aquí. El Señor Jesucristo decía que hablaba lo que oía del Padre y hacía lo que veía del Padre. Fíjate que el Señor pasaba toda la noche orando y luego se levantaba por el día y escogía a 12 discípulos. Iba cogiendo a los discípulos. O sea, ¿qué tipo de revelación tenemos nosotros, por ejemplo, en el evangelismo, en nuestro ministerio, en lo profético? ¿Cómo el Señor, cuál fue la última revelación que yo tuve del Padre? Que el Señor me habló, que el Señor me mostró. O sea, ¿por qué? Porque si yo soy coheredero juntamente con Cristo, yo también voy a ver la palabra del Padre, las obras del Padre. Aunque lógicamente todo lo encierra la Escritura, pero el Señor Jesucristo dijo, mayores obras que yo haréis. Amén. O sea, es tremendo. Lógicamente no es que nosotros vayamos a ser mayores que el Maestro, sino que nosotros vamos a ver obras sobrenaturales.
Entonces, a esta fe, a esta confianza, a esta credibilidad que le damos a nuestra herencia, que se materializa en nuestras vidas, dice, añádele virtud, añádele virtud. Fíjate, a la fe lo primero que dice es, añádele virtud. Fíjate que la virtud es la buena calidad y la excelencia que tú le des a la fe, que tú le des a la Escritura. O sea, que tú le vas a dar a la palabra en una confianza exclusiva. O sea, es decir, es la calidad y la excelencia que tú le das a la palabra. Imaginemos, por ejemplo, un sirviente en un palacio delante de un rey. Hay como un gesto del sirviente, ¿verdad? Donde le da la calidad, donde demuestra el servicio, donde demuestra el respeto, le da, en su comportamiento le da una excelencia, es una calidad, es una compostura, ¿verdad? Cuando un sirviente del palacio de un rey, cuando le rinde pleitesía, o hace así, todos esos gestos de los siervos que rinden pleitesía, esa es la virtud, esa es la calidad, esa es la excelencia que se le da a la fe. Es decir, yo no puedo profesar, yo no puedo creer que mi fe se va a profesar de cualquier forma como un gentil, con mis formas, mis caracteres. ¡Ay, qué más da! El Señor sabe. Y aquí y allí. No, hay una excelencia. Hay que darle una virtud. Hay que darle una calidad. Hay que darle una pleitesía. Hay que darle una compostura. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de un reino, del reino de los cielos. O sea, no es de cualquier forma, hay que darle una calidad, hay que darle una dignidad, una excelencia, no de cualquier forma. ¿Qué más da si voy para la iglesia? ¿Qué más da? Así voy, aquí voy, de esta forma, allá. ¿Qué más da que me comparta así? No, estás delante del Rey de Reyes. O sea, tu fe, tu confianza, la credibilidad y la confianza, la fidelidad que tú has puesto en la Escritura te dice, ¿quién es Jesucristo, el Rey de Reyes? Tiene que haber una virtud, una calidad, una excelencia, una compostura. Hay que rendirle pleitesía al Rey de Reyes. Y entonces dice, a la fe añádele virtud. En el trato, cuando nosotros hablamos, mis hermanos, somos representantes de Cristo. Tiene que haber una condición, un testimonio, una compostura en la forma de hablar, de ser, de comportarnos. Tantas veces hay que callar, ¿verdad? Y es mejor que a veces fallar hablando. Así que fíjense que lo importante que es expresar una fe a la cual se le añade virtud. Es la forma de expresión aprendida, pensada para agradar a tu Rey. Porque la Biblia nos habla de la calidad y la excelencia a lo que Dios nos enseña en su palabra, para nosotros proceder, para nosotros expresar. O sea, por eso, mis hermanos, es imposible para la carne, imposible para nuestra naturaleza caída, poder añadir virtud y poder tener fe. Por eso directamente Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entra ya de base con la preciosa fe y te mete en una naturaleza divina y ya te habla de la elección, de pues todas las cosas que han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fijaros, pero nadie, o sea, es decir, para que a ti te dé algo alguien te ha tenido que escoger y alguien ha tenido que decidir dártelo. Así que, y ahora dice, ya la virtud, conocimiento.
Fíjate, conocimiento, a la virtud, conocimiento. Esta palabra conocimiento lo que nos habla es conocer la verdadera enseñanza de Dios en la Biblia. Es decir, lo que yo realmente aprendo de las enseñanzas, de las doctrinas, de lo que la Escritura a mí me enseña, ahora yo eso se lo voy lo voy a entretejer a la virtud. O sea, la fe me habla de la credibilidad, de la confianza, de la fidelidad que yo le estoy dando al conocimiento. Pero para yo llegar al conocimiento, primero yo le doy mi credibilidad, mi confianza, mi fidelidad de forma exclusiva, pero ahora yo lo que necesito es entretejer calidad, darle la calidad. Eso es una acción del corazón, es una acción de la nueva naturaleza divina. Es como cuando tú lees la Biblia y dices, wow, qué maravilloso esto que Dios revela aquí. Esto que tiene que ver con el carácter, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, una nueva naturaleza divina. ¡Wow, Señor, yo quiero esto! Defíneme aquí, desarróllame aquí, impárteme esto, Señor. Que esta nueva vida se desarrolle, ayúdame a correr de la corrupción, Padre, en el nombre de Jesús. Tú le estás dando la calidad, le estás dando la excelencia, le estás dando el valor, le estás dando la dignidad. Porque la fe, tu confianza te mostró algo, pero ahora vienen las enseñanzas de Jesús. Y entonces tú empiezas a desarrollar lo que el Señor te está enseñando. O sea, es decir, esa confianza, esa fidelidad y esa credibilidad en tu forma de hacer. Cuando nosotros vemos a personas con la fe desarrollada, tú los ves firmes en la fe, con una credibilidad, con una fidelidad en lo que la Biblia dice. No, hermano, hermana, es esto, el Señor dijo esto. Y los ves cómo actúan con un cuidado, le dan una pleitesía. Mi hermano, ¿cómo puedes venir así? Hay que venir con los mejores trajes que tenga. Viene el Rey de Reyes, hay que vestirse. Los mejores aposentos, no puedes venir de cualquier forma. Viene el Rey de Reyes. Hoy el Señor va a traer su gloria. Y empieza a darle esa credibilidad. Porque lo sabe, porque lo siente, porque lo ve, porque lo ha descubierto en la habitación. Y el Señor ha revelado, voy a dejar mi gloria ahí, voy a venir con poder. Y sabe y tiene la credibilidad. ¡Wow! Y ahora viene el conocimiento. O sea, una enseñanza de Dios a través de la Escritura. No todo el mundo lo ve, mis hermanos, no todo el mundo lo sabe. Eso para un linaje, para un sacerdocio, para un pueblo escogido. Hay unas enseñanzas que Dios va revelando de forma progresiva. Y dice, y ahora cuando el Señor te está enseñando y te está dando las enseñanzas que están recayendo sobre tu virtud y sobre la fe, sobre la credibilidad, la confianza, sobre la calidad, la excelencia, la pleitesía, cuando tú tienes ahora la enseñanza, fíjate que te habla del dominio propio. O sea, el dominio propio. Tú fíjate que el contexto es que nosotros vamos a ser participantes de una naturaleza divina. O sea, nos vamos a conducir, de la corrupción corremos y en la nueva naturaleza andamos, nos conducimos piadosamente. Fíjate, y habla del dominio propio ahora. Fíjate que el dominio propio en el griego es la palabra templanza. O sea, tú tienes un autocontrol. Ahora viene la enseñanza y una calidad. Es que lo de Dios es muy grande. ¿Ves? Lo de Dios es tremendo. O sea, ¿cuánta gente se le ha ido porque la cabeza o porque lo de Dios es tremendo, mis hermanos? Es maravilloso cuando Dios deja caer sobre ti esas cosas grandes y ocultas, esas cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni corazón de hombre ha subido, las deja caer sobre ti. Y ahora te dice, tienes que tener dominio propio, templanza, autocontrol. O sea, tú tienes que ser dueño de ti mismo.
en tu forma de ser, de proceder, aunque el dueño es Cristo y el Espíritu Santo, pero Él te está diciendo a ti que en esa nueva naturaleza divina en la que participas, tú tienes un autocontrol, eres dueño de ti mismo, porque el espíritu de los profetas está sujetos a los profetas, porque hay una palabra profética, porque hay una naturaleza profética y debe de estar sujeto, porque la enseñanza te dice lo que tú eres, el cómo tú vas a comportarte. La próxima vez, a lo mejor quizá de aquello en lo que fallaste o de aquello que nunca existió en tu vida pero que Dios te reveló. Y ahora dices, wow, mira ahora cómo se comporta la hermana y el hermano. Antes no era así. Fíjate ahora el dominio que tiene. Fíjate ahora, pero porque vio una enseñanza y en el autocontrol y en el dominio te paraste a pensar, a decir, ¿cómo voy a actuar aquí? Vale, yo confío. Le doy mi credibilidad a la palabra y a Dios. Y ahora yo le voy a dar la calidad y la excelencia y la pleitesía al Señor de lo que el Señor me está enseñando. Por lo tanto, como ahora tengo que escoger una forma de proceder, de andar, de caminar, de decidir, cuando vas a comprar el pan, cuando estás con tu esposa, cuando estás en tu casa, cuando estás en el ministerio, cuando estás discipulando, cuando estás con un hermano, cuando estás evangelizando, cuando estés donde estés, como estés, es pararte. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué pleitesía le estoy dando? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? Porque puede ser corrupción. Porque huir de la corrupción del mundo es huir de tu propia carne, que es llaga de pudedumbre para el Señor. Entonces, es decir, ahora párate. El Señor te está diciendo, tienes la fe, tienes la virtud, te di el conocimiento, ahora necesitas pararte, autocontrol, dominio propio, pensar, discernir. O sea, independientemente de lo que tú vas a sentir o querer hacer en cualquier circunstancia de la vida, ahora tú tienes que tener un dominio propio, una templanza, un autocontrol. Ahora tú tienes que ser dueño de ti mismo para decidir poder entregarte a lo que Dios te ha enseñado a través del conocimiento, poderle darle la calidad, y así nosotros veremos la preciosa fe que tú tienes, la credibilidad que tú le estás dando, la fidelidad que tú tienes a lo que el Señor te ha enseñado. Y ahora dice, y ahora una vez que tú tienes el dominio propio, ahora añádele paciencia. Wow, fíjate, el Señor, el Espíritu Santo nos está dando esto, dice, para que no caigáis jamás y no estéis ociosos, y os sea otorgada una entrada amplia al reino de nuestro Señor. Wow. Fíjense el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea que esto puede estar en nosotros y no solamente estar, sino que va abundando, va creciendo, va aumentando. O sea, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, conocer quién es Él, hacerte uno con Él. Porque el que tiene estas cosas porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado aún la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! O sea, si tú abrazas esto, vas a dar fruto, vas a abundar y no vas a caer. Gracias, Jesús. Es concentrarte en esto. Fíjate que dice al dominio propio paciencia. La paciencia es la resistencia respecto a las cosas o circunstancias de la vida. Normalmente no suelen ser agradables, pero inclusive en las cosas agradables o en las que a nosotros nos parecen que son las normales. Porque la paciencia
resiste el tiempo. Es decir, cuando tú vienes desde abajo, desde el cimiento de la fe, credibilidad, confianza, lealtad, fidelidad a la Escritura, a Dios, al Señor, a toda la vida del reino, a lo que Dios ha establecido y te ha dado, y tú le empiezas a darle calidad, excelencia, pleitesía en el comportamiento, a través del conocimiento y de las enseñanzas, y tú te paras en un dominio, en un autocontrol, dueño de tus acciones, para dirigirte en aquello que tú vienes escalando, ahora te dice, tienes que resistir, porque no siempre tienes la forma o el recurso para decidir o moverte. Mis hermanos, el enemigo empuja, la carne empuja, como quería empujar el diablo a nuestro Señor en el pináculo. Si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, tírate. Eso es lo que el enemigo quiere, tirarnos de la altura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros no somos de aquí, nuestra ciudadanía está allí, la mira en nuestra vida, los ojos. Hay una medida del reino de los cielos en nosotros aquí en la tierra. Por eso tú no caminas como antes, tú ya caminas como el cielo. Pero eso sigue revelándose. Entonces la paciencia me habla a mí de la resistencia respecto a las cosas y circunstancias y situaciones en las que yo me muevo, sean agradables o sean desagradables. Tiene que haber una resistencia, es decir, yo estoy soportando con tranquilidad, con quietud, con sosiego lo que está sucediendo, con dominio propio, con autocontrol, dueño de mí mismo. No me estoy manifestando, la carne no me está empujando, el diablo no me está malmetiendo. ¿Por qué? Porque yo vengo dándole una calidad, vengo dándole una excelencia, una pleitesía al Rey de Reyes, al cual está mi credibilidad, mi confianza, mi fidelidad, porque Él me ha enseñado cosas. Y tú estás resistiendo ahí independientemente, da igual, en una conversación, evangelizando con personas, sea desagradable, no sea desagradable, es que tú no puedes, es decir, tú no... O sea, nosotros no podemos darnos, ¡ala! Digo esto, hablo esto, ¿pero qué más da? Aquí, allá, mi comportamiento, ¡ala! ¿Qué más? No, mis hermanos. Cuando tú estás ahí paciente, ahí resistiendo, mis hermanos, ¿cuántas veces yo entro así y yo le digo, Señor, revélame lo que tengo que hablar, lo que tengo que callar, dame el discernimiento, que se mueve aquí, Señor, ayúdame a ver, a comprender, a discernir, mis hermanos. Dice que el cristiano, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo quiere empujar siempre que tú saltes, desafiando el poder de Dios en tu vida, saltando en circunstancias, en conversaciones, en comportamientos, en palabras, en circunstancias. No, hay que resistir. Con dominio propio, con autocontrol. ¿Aquí qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué dirección? Señor, ¿cómo yo le puedo dar? ¿De qué forma yo le voy a dar la calidad en mi comportamiento, en mi forma de ser? ¿Cómo yo le voy a dar mi pleitesía? ¿Cómo yo voy a aplicar las enseñanzas, el conocimiento? ¿De qué forma? ¿Con qué formas? ¿Con qué detalles? ¿Con qué características de mi personalidad? O sea, la paciencia es resistencia, es soportar con tranquilidad, con sosiego, con quietud. Pero la paciencia también me habla a mí de constancia y perseverancia bajo los sufrimientos de nuestra vida, por la fe en las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que no es fácil observar a la luz de la palabra de Dios la corrupción que hay en el mundo, en la sociedad y en ti y en mí. No es fácil observarla.
¿Sabes lo bueno que tenemos tú y yo? Que podemos verla, arrepentirnos, rechazarlas y ser libres por el poder de la sangre de Cristo. Y huir. Yo le digo al Señor a veces, yo digo, Señor, huyo ahora, ayúdame a correr de esta conducta, de este pensamiento, de esta seducción que está trayendo mi carne, ayúdame a correr. Esto es práctico. Esto es, o sea, en tiempo real, día, cada momento, esto es tiempo real. Aleluya, gloria al Señor. Porque en ti y en mí hay dos vertientes para afrontar. Y hay una naturaleza caída, la cual considerar muerta, dice el apóstol Pablo, y hay una naturaleza divina, una nueva creación, una nueva genética, una nueva vida. Después nos habla de la piedad. Dice, y ahora la paciencia, añadirle piedad. Añadirle piedad. Fíjate, la piedad, mis hermanos, es la actitud y la conducta de una persona misericordiosa, que respeta, que reverencia. Pero esta palabra piedad abarca todas las verdades bíblicas del Evangelio. Esta palabra piedad abarca todo lo que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Fíjate, esta palabra dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice que fue visto de los ángeles, ¿me equivoco? Pero el misterio de la piedad, que es lo que yo quiero enfatizar, es que Dios fue manifestado en carne. O sea, por eso es una actitud, una conducta en todo lo que abarca el Evangelio, la piedad. Porque el misterio de la piedad es ese, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, o sea, recae el peso de la verdad sobre nosotros, pero no solamente recae el peso, sino la verdad era una persona, Cristo es el camino, la verdad y la vida, nosotros hemos sido hechos conforme a Cristo, es decir, nuestra genética aporta la verdad en sí misma. O sea, yo la verdad, o sea, ya no tengo tanto que estar pensándola, sino la verdad se me está desarrollando por naturaleza. Eso es fascinante, o sea, eso es maravilloso. O sea, lógicamente nosotros vamos conociendo la verdad nos va haciendo libres, pero cuando vas de forma más profunda al estudio, la verdad es una persona. Era Cristo, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nosotros hemos sido creados conforme a la imagen de Cristo. Dios fue manifestado en carne y ahora en nuestra carne se manifiesta Cristo. Por eso dice 2 Corintios 4, 10, 11, para que se manifieste la vida de Jesús en nuestro cuerpo mortal. Por eso Pablo estaba crucificado con Cristo y vivía en la carne, en la fe del Hijo de Dios. O sea, el misterio de la piedad, lo que encierra y sigue encerrando, es el misterio de la genética de Cristo en ti. O sea, qué importante una vida nutrida, alimentada por la palabra de Dios, pero hombres y mujeres que escudriñen la Escritura, y no solamente que la escudriñen, sino que la pidan, que la oren, que la busquen, que estén esperando, pidiendo y esperando a que llegue, a que el Padre haga descender, porque Él es el que da el crecimiento. Pero fíjate que cuando tú ya tienes la paciencia y estás resistiendo, y tú imagínate en una circunstancia, en la vida cotidiana, tú estás ahí resistiendo la actitud, quizá tu personalidad caída, dile esto,
ponle las pilas aquí, dile, respóndele de esta forma, díselo, y te está diciendo así, ponle las cositas claras, como ese comentario que corre tanto en la iglesia, no, yo soy cristiano, pero no soy tonto. Bueno, Jesucristo dijo, te dan una mejilla, pon la otra, ama a tu enemigo, bendice a que te maldice. O sea, la defensa personal ya no está prohibida, como dijo un hermano hace poco. Si David se tuviera que pegar con Goliat, ya no le podría tirar una piedra, le tendría que poner la otra mejilla, ya no le ganaría por esa conducta y por ese área, porque el pacto ha cambiado. El pacto ha cambiado. Así que, pero tú imagínate en una circunstancia de la vida, cotidiana, cual sea, y tú estás ahí dándole la credibilidad al Señor, tú estás viendo a Cristo, porque usted está viendo a Cristo, y tú le estás dando la credibilidad, pero tú, ¿verdad que dentro se mueve tu personalidad? Es como que algo se mueve dentro de ti, y tú le estás dando la credibilidad al Señor, vives dándole la virtud, la pleitesía, la dignidad, porque tú conoces lo que el Señor te está enseñando y tú estás ahí en ese dominio propio, ejerciendo autocontrol, dueño de ti mismo, de tus acciones, y estás resistiendo, soportando, a ver cómo vas a hablar, a ver qué vas a escoger, qué palabras vas a transmitir, cómo te vas a conducir, cómo vas a amar, o en fin, cualquier circunstancia de la vida, cómo vas a ejercer tu trabajo, tu vida laboral, tu ministerio, no sé, aquello es lo que estemos haciendo. Y la piedad luego es que cuando tú te vas a manifestar, la actitud es piadosa, misericordiosa, piadosa, amorosa, bondadoso, benigno, paciente. O sea, es así como se manifiesta la fe del principio. Ahora, ya luego cuando tú, la piedad, algo que te está diciendo es que cuando tú vas a manifestar o tu conducta, tu actitud es puesta en acción, es piadosa, misericordiosa, bondadosa, benigna, amorosa. O sea, no vale lo otro. Es que no vale, te pongas como te pongas, me ponga yo como me pongo, se ponga tu carne como se ponga. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso dice, si guardáis estas cosas no caeréis jamás. Fíjate de no caer. Que Dios nos ayude a mirar para estar firme y no caer, que tenga misericordia. Pero es tremendo este texto, porque yo no sé tú, pero yo quiero vivir siendo partícipe de la naturaleza divina. Yo quiero huir de la corrupción, porque muchos están cayendo y muchos van a caer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor dice, si los días no fueran acortados, aún los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Ese versículo se le han dado interpretaciones erróneas. Dios a los que llamó, predestinó, justificó y glorificó. El llamado no se pierde, al que Dios llama no se pierde. Dios no se confunde. A los que conoció, ¿qué? Y ahí hay una cadena en Romanos 8 a partir del 31. Esa cadena no se puede romper, no se puede partir. Pero una cosa es el llamado y otra cosa es el escogido. Jonás fue un escogido, por ejemplo. Cuando Dios te escoge para hacer algo, prepárate. Porque da igual para dónde tires. El pez te va a coger, te va a meter en el vientre y te va a escupir a la orilla del propósito. Va a descomponer tu carne, tus decisiones, como te pongas tú. Da igual dónde vayas, dónde te metas, en qué barco camines, en qué avión te montes y a qué país te vayas. El Señor te va a meter en la boca y en el vientre de la prueba, va a descomponer todas tus decisiones y todo lo que existe y vas a acabar otra vez ahí escupido a la orilla del propósito. Eso es un escogido. El escogido no tiene escapatoria. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, eso va a hacer. Te pongas como te pongas. Bueno, mis hermanos, y ahora la piedad, a esa reverencia, esa actitud amorosa,
¿Verdad? Que cuando yo me estaba exponiendo al texto y digo, Señor, ayúdame. Yo quiero tener eso de genética. Impártemelo, desarrollalo más y más para yo poder tratar a mis hermanos y a mis hermanas, o cuando estemos evangelizando, en la terquedad, en el rechazo, en el odio por Cristo, nosotros podamos transmitir esto. Lo que Cristo transmitió en la cruz, con clavos puestos en manos y pies, maltratado por todo su cuerpo. Padre, así dijo él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta. Wow. Y luego te dice, por si tenías alguna duda, a la piedad añádele afecto fraternal. O sea, en toda esta naturaleza divina, en toda esta conducta, de esto de lo que te está hablando. Porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero ¿cómo lo vas a expresar? ¿Cómo lo vas a manifestar? Porque eso es ahí es donde va a ver realmente Cristo la gente. Porque tu testimonio va a gritar más alto que tus palabras. El afecto fraternal es tu relación amistosa con los demás. Y luego dice, al afecto fraternal, por si te quedaba alguna duda también, añádele amor. Así que Dios es el autor y la fuente del amor. Y en esto conocemos nosotros el amor de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto conocemos su amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, es decir, tú vas a tener que poner tu vida por los demás. Porque si tú quieres salvar tu vida, la pierdes. Si pierdes tu vida por causa del Señor, la ganarás. Yo sé que en la iglesia ha habido muchos abusos, de muchos ministros que han mal gestionado y administrado la devoción de la iglesia y de los hermanos. Porque el enemigo ha atacado la devoción. Gente así, y mucha gente está traumatizada y dañada, y por eso se encierran y no quieren, por el trauma de denominaciones, de organizaciones, de instituciones denominacionales, ministerios que golpearon, tantas cosas como hemos visto, porque el enemigo quiere dañar esto, quiere traumatizar esto, neutralizar esto. Porque el amor todo lo soporta, no hace nada indebido, no piensa en lo suyo, no se jacta, no se envanece. El amor da su vida por lo demás, porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos, por sus... ¡Aleluya! Por Cristo. Así que dice, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, así entregaron vosotros. Así que el amor verdadero de Dios en nosotros es el que nos inspira a entregar nuestras vidas como Él entregó la suya. Así que si estas cosas están en vosotros, si estas cualidades se establecen en tu vida, no caeréis jamás y daréis un fruto verdadero en el conocimiento de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor!